amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Llevo varios días jugando al DLC de Elden Ring y creo que he dejado de ser persona, por lo menos una persona normal. Eso es lo que tiene engancharse a los Souls-like de Miyazaki. Es como si le pertenecieras mientras dura el juego, como si estuviéramos poseídos. Pero la vida continúa y por supuesto siguen saliendo juegos. Estamos en otro año muy bueno para los jugones, y el verano en concreto se ve espectacular. Un título que está a punto de salir del horno es Flintlock: The Siege of Dawn. Otro Souls, pero no tan Souls. Con lo que sabemos hasta ahora del juego, ¿creéis que merecerá la pena? AA4 Games es un estudio de Nueva Zelanda que es conocido sobre todo por el juego Ascent de 2018. No fue un título perfecto, pero se les vio muchas cosas buenas y que con un tiempo de aprendizaje podrían hacer algo bueno de verdad. Los años han pasado y es el momento de saber si han aprendido de sus errores y han realizado un buen trabajo. Ya se vio en Ascent que esta gente son amantes de los Souls y esto se vuelve a ver en su nuevo título. Pero empezamos con las sorpresas. Ellos dicen que Flintlock no es un Souls-like, sino un Souls-light. Ok, lo que quieren decir es que vamos a tener un Souls pero más suave. Se podrá elegir la dificultad de juego y se supone que estará más equilibrado, para que lo juegue todo el mundo sin que tengan que sentirse unos mancos. No me parece mal, a mí me gusta sufrir, pero no todo el mundo tiene que ser un enfermo como yo. El juego tendrá 3 dificultades, el modo historia, normal y el poseído. Ya os adelanto que el modo normal ya va a ser difícil, así que el que quiera disfrutar de un RPG de acción sin demasiados sobresaltos, tendrá que jugarlo en el modo historia. Y es que Flintlock es básicamente eso, un RPG de acción y aventuras, con una buena historia y buenos combates. Quizás estamos hablando más de un juego tipo God of War o como el reciente Vanisher. Títulos con un combate duro, pero que puedes jugarlo sin temor a un ataque al corazón. Ya os digo que este título se va a parecer bastante a los dos que he citado, sobre todo por una de sus mecánicas, y es la de tener un acompañante. En God of War teníamos al chico y en Vanisher a nuestra amada fantasma. En Flintlock tenemos un dios con forma de zorro que nos va a ayudar mucho en toda la aventura. Son acompañantes que sirven de apoyo en el combate y con una gran importancia en la trama de la historia. En Flintlock, The Siege of Dawn, tenemos una historia de dioses que no pinta mal. La venganza será el eje central y, como no, tendremos que salvar al mundo de ser devastado. Vamos a luchar contra unos dioses mamonazos en un mundo abierto en el que veremos tanto castillos y aldeas medievales como ciudades más de nuestro tiempo o incluso futurista. La verdad es que se ve bonito, tiene un toque cartoon muy colorido que le sienta muy bien. Ya os digo que no es el típico Souls oscuro, esto es otra cosa. También vemos en sus gráficos que aunque se vea muy chulo, pues no es un AAA, es más bien un AA. A mí me vale, me gustan estos juegos hechos con menos recursos, pero que suelen tener mucha alma en su trabajo. Ya lo vimos en Vanisher, que a mí personalmente me gustó mucho, y ya vimos también cómo nos vendían un AAA como Forspoken, que luego nos dimos cuenta que no es que sea un juego malo a mi parecer, pero que no es para tanto. Más vale un título bueno sin pretensiones que un AAA con graficazos pero que te deja medias. Por ejemplo, más vale una chica normal que te deje un buen sabor de boca que no una Barbie que enseguida quede en el olvido. Para nada. Así que lo de AA no es importante, pero claro, el juego debe ser bueno. Que tengan menos medios no es excusa para no hacer un buen trabajo. Debemos exigir que el juego salga bien, y ahí la optimización suele ser algo que tanto los grandes títulos como otros más pequeños la descuidan y eso es muy grave. Sobre todo en PC lo estamos pasando mal y espero que este juego salga terminado sin tener que esperar varios días para arreglarlo con parches. Vale, dicho esto, vamos a otra cosa muy importante en cualquier título, la jugabilidad.
Estamos ante un RPG, por lo que podremos utilizar varias armas y habilidades. Es un juego en tercera persona con un combate muy intuitivo. Podremos fijar a los enemigos y el combate será rápido, con muchos combos y muy disfrutable. Las armas pueden ser, por ejemplo, 2 hachas, pero también podremos disparar a distancia con una pistola. Nuestro acompañante, el zorro Enki, podrá atacar a los enemigos siguiendo tus órdenes. Estos ataques de nuestro amigo harán que vaya llenándose una barra de morado. Cuando esta barra se llene, pues podremos hacer un ataque final muy sorprendente y muy vistoso. La verdad es que el juego se ve, sobre todo, divertido. Cuidado con los jefes finales, pueden darnos muchos problemas si no tenemos bien chetado a nuestro personaje. Ya sabéis, como buen RPG tendremos que ir subiendo de nivel, conseguir nuevas habilidades, potenciadores. Es sorprendente también la movilidad en este juego. Como decía, vamos a tener un combate rápido, con bloqueos, saltos, esquivos, pero lo que sorprende de verdad es el hacer uso de la magia para utilizar unos portales en el cielo y desplazarnos de un lugar a otro. En definitiva, que Flintlock The Shield of Dawn sale este 18 de julio para PlayStation 5, PC, tanto en Steam como en Epic, y Xbox Series. Importante que sepáis también que sale en el Game Pass el día 1. A mí me está gustando todo lo que han enseñado. ¿Qué pensáis vosotros? Comentar en la caja de comentarios si tenéis pensado jugarlo o qué os ha parecido una vez que ya lo habéis terminado. Tampoco olvidéis que vuestro me gusta es importantísimo para el canal. Hasta el próximo vídeo, gamers.